Para lograr un embarazo exitoso hace falta un buen embrión, es decir, un embrión viable y una buena implantación. Muchas veces una cosa depende de la otra, pero no siempre es así. Podemos tener un mal embrión y una buena receptividad del endometrio. Podemos tener un buen embrión y una mala receptividad del endometrio. Y finalmente podemos tener también un mal embrión y una mala receptividad. El endometrio no se encuentra receptivo en cualquier momento del ciclo. Lo está en un corto periodo de 2 a 3 días a partir del quinto día postovulación, periodo que coincide con el momento en que el embrión está en condiciones de implantar. El buen embrión va a poder implantar una vez que llegó al estadio de blastocisto, que es el quinto día de su desarrollo, y que se desprendió de su caparazón, que se denomina zona pelúcida. Es decir, el embrión tiene que extruir, salir de esa cáscara que lo protegió desde que fue óvulo y fue liberado del ovario y captado por la trompa, donde fue fertilizado por un espermatozoide y completó su recorrido a través de la trompa para llegar a la cavidad del útero. Esa zona pelúcida es la que lo protegió en todo su recorrido y tiene que liberarse de la misma para poder comenzar la etapa de la implantación. El buen embrión depende de una buena materia prima que es el óvulo y el espermatozoide. ¿Cómo se forma un buen óvulo? Un buen óvulo surge de la maduración de un buen óvulo inmaduro, y este buen óvulo inmaduro va a depender de la edad de la mujer y de cómo se encuentra la función ovárica. La maduración del óvulo va a producirse durante la primera mitad del ciclo de la mujer, mitad que se denomina la fase folicular, fase que va a terminar en el momento de la ovulación. El óvulo se desarrolla dentro del folículo que va aumentando de tamaño a lo largo de la fase folicular hasta llegar al tamaño preovulatorio alrededor de los 18 milímetros. Lo hace rodeado de unas células denominadas de la granulosa, a través de las cuales se nutre. Esta maduración es producto de la normal secreción de hormonas, fundamentalmente de la FSH, que es la folículo estimulante, acompañada de otras en una perfecta sintonía. El estímulo de la FSH sobre el folículo va a hacer crecer el nivel de los estrógenos. Para su maduración final y ovulación, necesita del pico de otra hormona denominada luteinizante o LH. ¿Cómo se genera un endometrio receptivo? Luego de la ovulación finaliza la primera fase para entrar en la segunda denominada fase lútea. En esta fase se comienza a secretar la progesterona que junto con los estrógenos en un perfecto balance van a preparar el endometrio para llegar a una normal ventana de implantación. La fase lútea normal va a depender de una normal fase folicular. Si esta última no lo fuese, no lo va a ser tampoco la fase lútea. Una falla a un nivel altera al nivel que sigue. Los estrógenos y la progesterona no son solo los únicos actores, hay muchos otros actuando que van a tener que ver, para bien o para mal, en cuanto a la receptividad. Muchos de ellos al día de hoy conocemos y otros tantos no. ¿Qué ocurre en un ciclo natural? En un ciclo natural, para lograr el embarazo, tiene que ocurrir lo que acabo de decir. Ni la mujer más fértil, si mantiene relaciones en la época de la ovulación, necesariamente siempre va a embarazarse. Es decir, algo puede haber fallado, desde un óvulo inmaduro anormal, ya sea porque sí o por causa genética, una maduración afectada por distintos motivos, que puede haber sido hasta emocional, que hubiese ovulado un buen óvulo y que no se hubiese producido una normal fertilización formando un embrión anormal, o que la receptividad no hubiese sido satisfactoria. Hay mujeres fértiles que formaron un embrión y nunca se enteraron porque ocurrió algo como para que no implantase, ya sea por culpa del embrión o de la receptividad. Podría haber un tema de receptividad alterada permanente por alguna alteración sistémica,
como ser consecuencia de alteraciones inmunológicas, o pueden ser locales a nivel del útero. Pero estamos hablando que la implantación puede estar alterada inclusive cuando no las hay, está todo normal o por lo menos aparentemente normal. ¿Qué ocurre en un ciclo con estimulación ovárica? En un ciclo con estimulación ovárica la cosa cambia. Salimos de lo natural, vamos a intentar que los ovarios produzcan más de un folículo que lo que naturalmente hacen. Vamos a estimular con baja dosis cuando el tratamiento vaya a ser relaciones sexuales programadas o inseminación intrauterina, y con más dosis si la idea es realizar una técnica de fertilización in vitro. A su vez, para estas estimulaciones vamos a utilizar distintos esquemas y dosis según el caso, que van a producir distintas respuestas con diferentes efectos. La estimulación ovárica la vamos a poder realizar con drogas como el citrato de clomifeno o el letrozole, que van a actuar haciendo que la propia mujer sea la que regule y haga segregar de distinta manera sus propias hormonas, fundamentalmente la FSH, o sea, sin romper tanto lo fisiológico. Es decir, la forma en que naturalmente se segregan las hormonas, en forma de pulsos y por mecanismos de retroalimentación, tanto sea positivos como negativos. En cambio, cuando estimulamos con inyectables, estamos aplicando la FSH en forma de bolos y estamos rompiendo lo fisiológico y eso hace que pasen a comandar la situación estas hormonas que aplicamos en forma de inyectables por vía subcutánea. Desaparece la normal secreción en forma de pulsos y los mecanismos de retroalimentación, y lo que inyectamos pasa a comandar la situación. Esto funciona bien cuando los ovarios están bien y no tanto cuando la reserva de los mismos se encuentra disminuida. Esto explica por qué en ocasiones vemos la formación de uno o de unos pocos óvulos de mejor calidad con estimulación leve de los ovarios. La estimulación ovárica puede llegar a darnos más óvulos y que estos sean, o por lo menos algunos, de buena calidad. También es cierto que puede llegar a afectar la receptividad del endometrio en ese ciclo estimulado. Sabemos al día de hoy que la estimulación ovárica, que conlleva una muy buena respuesta, hace que los estrógenos se eleven muy por encima de los valores normales y que esos niveles lleven a alterar la receptividad del endometrio en ese ciclo. Es por ello que la tendencia actual en estos casos es congelar todos los embriones para posponer la transferencia en otro ciclo en el que se va a preparar el endometrio con dosis acotadas de estrógenos y progesterona. Pero la realidad es que, aunque la respuesta no sea muy alta, la estimulación ovárica puede llegar a afectar la receptividad en ese ciclo, y eso no lo podemos saber para cada caso en particular. Sabemos y tenemos herramientas para estudiar la receptividad del endometrio, pero lo vamos a hacer en otro ciclo que no va a ser en el del tratamiento. Nos va a ser útil cuando pensamos en una alteración endometrial que esté presente por algún trastorno, en general inmunológico a nivel sistémico, o por alguna afectación local del endometrio. Uno de los estudios de los que disponemos para la evaluación de la receptividad del endometrio es el FERTI-ANAI, desarrollado por Inmunogénesis, que es el único que evalúa en una biopsia de endometrio efectuada en la etapa de la implantación no solo la transcriptómica, que es la evaluación de los genes, sino también el estado inmunológico por medio de la medición de las células natural killers en su población total, así como en sus subpoblaciones angiogénicas y citotóxicas, así como también midiendo otras citoquinas y marcadores que tienen que ver con la receptividad endometrial. El desafío es poder disponer de un estudio diagnóstico no invasivo que nos permita, en el ciclo de la fertilización in vitro, saber en pocas horas si ese endometrio va a estar receptivo o no, como para decidir si transferimos el embrión en ese ciclo o los criopreservamos para transferirlos en otro ciclo en otras condiciones. Cada día del ciclo de una mujer es diferente desde el punto de vista hormonal,
y si éstas no fuesen segregadas en forma normal, podrían afectar la calidad del óvulo y de la receptividad de ese ciclo, así como también puede haber diferencias entre ciclo y ciclo, ejemplo, en un ciclo ovular y en otro no. Por lo tanto, lo que vayamos a estudiar tiene que ser tomado en el contexto general, pudiendo haber situaciones en las que la o las alteraciones fuesen permanentes y no alteraciones de ese ciclo.